Comercio de Agroindustria, a cargo de Agustín Zimmerman, representante de la FAO en Colombia, a quien recibimos en este escenario, recordemos, en el 6º Congreso Agroindustrial de la ANDI. Gracias. Buen día. Bueno, muchísimas gracias. Sobre todo agradecer a Bruce y a Camilo por la invitación que se ha hecho a la FAO precisamente para presentar y compartir con ustedes en este congreso un poco cómo FAO está viendo el mapa global de los sistemas agroalimentarios, y eso implica hablar sobre todo de dos cuestiones muy centrales que desde la FAO se analizan y se monitorean. El primero es todo lo que es el estado de la seguridad alimentaria a nivel global. Entonces hacerles allí un poco, mostrarles los últimos números que estamos monitoreando continuamente con la FAO, tanto a nivel global como a nivel regional y a nivel nacional. Y acá también aprovecho para saludar a mi colega Nils Grede del Programa Mundial de los Alimentos, con el cual FAO y el PMA están trabajando también para tener una lectura un poco más precisa, más completa de lo que es la inseguridad alimentaria en Colombia. Entonces, les decía, una primera parte de la presentación la voy a focalizar en este estado de la seguridad alimentaria, y la segunda parte está muy en línea con lo que presentó Bruce al inicio, ¿no? Ver cómo desde la FAO las cadenas globales de alimentos están actualmente y cuál es la proyección de aquí a 10 años. Entonces, empezando un poco con la primera sección, contarles que a nivel global sí ha habido en el último año una reducción, aunque muy leve, en los índices de hambre en el mundo, pasando de 8.7% a un 8.2%, lo que implica que hoy en el mundo todavía hay 673 millones de personas que padecen hambre, o sea que tienen niveles de subalimentación, y lo que implica eso a su vez que estamos muy lejos de alcanzar las metas que el mundo se propuso en la Agenda 2030, en particular el ODS 2, de alcanzar hambre cero en 2030, que es solamente muy cercano, digamos, en un par de años casi, ¿no? Ese es uno de los indicadores que se hace seguimiento, pero también otros indicadores que preocupan mucho es la cantidad de personas que carecen un acceso regular a una alimentación adecuada. Y bien, a nivel global este número llega a 2.300 millones de personas, y eso se debe también porque el costo de las dietas saludables, y esto voy a ahondar más adelante, el tema de la inflación de precios de los alimentos es muy alto, y Latinoamérica es un caso paradigmático del costo de la dieta saludable. Las dietas saludables están fuera de alcance aún de 2.600 millones de personas a nivel global. Y esto se da también en un contexto de una marcada desigualdad, tanto en género, en todos los índices de inseguridad alimentaria que se ven a nivel global, siempre hay son mayores, digamos, en mujeres, y también son mayores, paradójicamente, en las zonas rurales. Pasando un poco ya a lo que es el panorama regional, vemos que en la región todavía hay 34 millones de personas también que están subalimentadas. También aquí hubo una leve disminución en los índices de reducción de prevalencia de la subalimentación, de 5.7 a 5.1. 170 millones de personas en América Latina y el Caribe todavía no tienen un acceso regular a una alimentación adecuada, y las dietas saludables están fuera del alcance de 182 millones de personas en América Latina y el Caribe. Los objetivos de nutrición, si bien no van por buen camino a nivel global, la FAO considera que América Latina y el Caribe es todavía la única región en el mundo que, si se acelera el ritmo de crecimiento y se aceleran las políticas de transformación de sistemas agroalimentarios, puede llegar a alcanzar la meta del ODS 2 en 2030 de erradicación del hambre. Igual que pasa a nivel global, América Latina
tiene un panorama donde se perciben desigualdades muy marcadas en los índices de inseguridad alimentaria, tanto en zonas rurales como en las mujeres, que se ven más afectados por la inseguridad alimentaria. Los siguientes gráficos muestran un poco a nivel global cómo va esa evolución. Allí ven que Asia y América Latina y el Caribe son las regiones que han mejorado los índices de seguridad alimentaria, y en cambio África es la región que todavía tiene índices muy altos de hambre en el mundo. Aquí vemos lo que es en América Latina y el Caribe. América del Sur ha representado una caída bastante significativa, y eso se debe sobre todo a la salida de Brasil del mapa del hambre, pero todavía en muchos de los países de la región tienen, y Colombia no es una excepción en ello, persisten índices de inseguridad alimentaria muy altos. Colombia hoy tiene 2 millones de personas que están subalimentadas, tiene unos índices de inseguridad alimentaria moderada o grave que llegan al 27% y al 33% de las personas que todavía no acceden a dietas saludables. Allí vemos un poco también lo que es la proyección ya a 2030 de lo que les mencionaba antes, ¿no? Con estos ritmos de disminución en los índices de seguridad alimentaria, si los llevamos a 2030, vemos que todavía vamos a estar 511 millones de personas padeciendo hambre, y eso obviamente nos coloca fuera del logro del ODS 2, y en América Latina esa cifra es de unos 28 millones. Y creo que es bien importante ver, bueno, qué hay detrás de estas cifras, ¿no? ¿Por qué la dieta saludable sigue estando afuera a nivel global de 2.600 personas? Y básicamente allí el tema que quería presentar, Bruce habló bastante también de esto, es el tema de la inflación de precios de los alimentos, ¿no? ¿Por qué es importante y por qué en un congreso como este creemos desde FAO que se tiene que mirar con mucho cuidado los impactos que puede generar esta inflación de precios alimentarios que vamos a ver desde pandemia? Ha tenido unos cambios un poco anómalos en relación con el precio de las commodities y el precio de los alimentos. Pero bueno, básicamente creo que es la estabilidad política, claramente. Allí en todo el mundo está comprobado, del 46 al 80% de los votantes consideran que este precio de los alimentos es un factor decisivo en lo que son las elecciones, su elección de gobiernos, de autoridades. El 60% de los países también de productos alimenticios representan más del 25% en lo que es el índice de precios de los consumidores, y obviamente también la inflación de los alimentos es un factor de desestabilización social porque impacta con mayor medida a los países de ingresos bajos, y dentro de esos países también a los sectores más vulnerables que gastan una mayor proporción de sus ingresos en los alimentos. Y allí vemos un poco también, creo que Bruce abordó cómo se fue separando lo que es el índice de precios del alimento, que es la línea roja, de la línea azul, que es el índice de precios al consumidor. Entonces, allí vemos que pre-pandemia, pero con más claridad, luego de los últimos 2-3 años, hay una brecha que va creciendo. El ritmo de crecimiento de la inflación alimentaria está siendo superior al índice de precios de los consumidores, y por supuesto eso tiene impactos, como mencionaba, en estas 3 áreas de estabilidad política, estabilidad macroeconómica y estabilidad social. Entonces, esto es un dato que creemos es muy importante, y ver cómo esa brecha en los precios puede impactar en las sociedades y sobre todo en las elecciones políticas y de políticas que se hacen en los países. Y allí vemos un poco esa diferencia de
crecimiento en el precio de las commodities. Allí vemos que a partir de la declaración de la pandemia y sobre todo en el inicio de la guerra de Ucrania, las commodities se dispararon y eso produjeron también incrementos muy marcados en lo que es el precio de insumos básicos para la agricultura, de fertilizantes, y como luego, si bien baja marcadamente el precio de las commodities, la índice de inflación de precios alimentarios continúa creciendo de forma continua. Entonces, allí un poco los factores que se ven de la FAO detrás de este fenómeno que hay que tener mucha atención es, primero, que ha sido impulsado con la demanda, esta es una primera etapa. Allí los países, para salir del COVID-19, pusieron mayor gasto público en las economías, entonces 17 billones en apoyo fiscal que se volcaron a la economía, y eso obviamente fue un factor y una variable que empujó hacia el alza a la inflación de precios de los alimentos. Hubo también y hay también factores de oferta, sobre todo con el COVID-19 y con la guerra en Ucrania. Se desacomodó un poco los sistemas de logísticas a nivel global que impactaron también en este fenómeno. Para algunos países, sobre todo los países importadores de alimentos, importadores de productos básicos, como vimos que le afecta a Colombia, el tipo de cambio también es un factor a tener en cuenta, y también las políticas de impulso monetario que muchos países pusieron en marcha para impulsar el crecimiento y la salida de la pandemia. Entonces, todo esto provocó esa desfasaje, digamos, entre precio de commodities y precio de los alimentos. ¿Y por qué, en definitiva, es importante que pensemos en esto y que veamos cuáles son las políticas y las opciones políticas que tienen los gobiernos para hacer frente a esto? Porque desde FAO vemos que esta inflación de precios de los alimentos se vuelca, como ven allí, en tres grandes impactos. El primero es que un incremento del 10% de los precios de los alimentos produce el 3.5% de la inseguridad alimentaria grave y moderada en promedio. O sea, un incremento del 10% de los alimentos incrementa 3.5% esta inseguridad alimentaria. Produce un 4% en la inseguridad alimentaria severa y moderada en las mujeres. Allí vemos lo de la diferencia de género, el mayor impacto en grupos más vulnerables, y produce incluso un 5.5% más en lo que es la prevalencia de emaciación, esto es como desnutrición crónica infantil, en niños graves, menores de 5 años. Y esto claramente es un impacto que perdura en el tiempo y una causa estructural de falta de crecimiento en los países. Pasando ahora más al presente y futuro de las cadenas globales, esto está muy en línea también con varias evidencias que presentó Bruce al inicio, pero desde FAO se ve que las economías emergentes van a ser las que más van a impulsar el crecimiento del consumo de productos básicos. Allí ven por niveles de ingresos los países en 2022 y a 10 años en 2034. Como ven, los países de ingresos medios altos son los que van a tener una mayor influencia en la demanda de productos básicos. Colombia está en ese grupo de países, y dentro de lo que es productos básicos agrícolas, alimentos, que es el color azul en cada una de las barras, va a ser la mayor demanda que va a haber de aquí a 10 años. Este crecimiento en la demanda se da por, obviamente, crecimiento en la población, que es mayor en los países de ingresos bajos que los ingresos altos. Se da también por crecimiento en los ingresos, y eso también va a tener un cambio muy significativo en lo que es el cambio de patrón de consumo, de ir a concentrarse más en proteína animal, que tiene también, ahora vamos a ver, sus impactos muy particulares. Y por último, también allí los alimentos, como les mencionaba, va a seguir siendo
dentro de los productos agrícolas, que no es solo alimentación, el rubro donde más se va a concentrar el crecimiento de la demanda, seguido por forrajes, precisamente para atender a esa mayor demanda que va a haber de proteína animal a nivel global en la alimentación. Allí vemos un poco cómo la contribución de estos grupos alimentarios a la ingesta total per cápita. Entonces, lo que mencionaba Bruce también es que a medida que crecen los ingresos, los patrones de consumo se van a ir volcando más a una mayor demanda de proteínas animales, y eso a su vez va a generar más presión en los sistemas agroalimentarios. Sabemos que la agricultura, luego de la energía, es uno de los sectores que más impacta en el ambiente, en la sostenibilidad, en el cambio climático. Entonces, allí este cambio de demanda hacia producción, hacia proteína animal, va a generar claramente una necesidad de adecuación de los sistemas agroalimentarios, sobre todo de los sistemas agroalimentarios pecuarios, para atender esa mayor demanda de una forma sostenible. Y allí lo que vemos de FAO que es necesario es un poco reacomodar lo que es el financiamiento global climático, que hoy por hoy solo el 4% de ese financiamiento se vuelca a sistemas agroalimentarios, la mayor parte va a energía, y creo que el mayor potencial que tienen los sistemas agroalimentarios precisamente en la contribución a reducir efectos, gases de efecto invernadero, etcétera, es precisamente que se necesita esa mayor financiación al sector. Entonces, un poco este gráfico muestra ese cambio de patrón de consumo, mayores ingresos, más proteína, más presión sobre el ambiente por parte de la agricultura, más necesidad de financiamiento para volcar al sector agrícola, para invertir en innovación, para invertir en nuevas tecnologías, y el sector privado allí creo que es fundamental, ¿no? La inversión del sector privado en reacomodar esos sistemas de producción a futuro para atender la demanda, pero también para hacerlos más sostenibles, amigables con el ambiente, va a ser fundamental, y es una de las principales conclusiones que se tienen de aquí a 10 años. Mencionar un poco lo que les mencionaba. Los productos agrícolas no solo es alimentación, de hecho hoy día cada vez menos los commodities tienen, como vimos, un impacto directo en lo que es precios de alimentos. Por ejemplo, el precio del pan, solo el 3% está determinado por el trigo, digamos. El resto es mano de obra, es energía, es transporte. Entonces, tener en cuenta también esto es muy importante, ¿no? Que la producción agroalimentaria no es solo alimentaria, sino es agroalimentaria, y los usos alternativos, dentro de esos usos alternativos, claramente todo lo que es bioeconomía, biocombustibles líquidos, es una de las demandas que va a tener y va a ser determinante en el futuro de los sistemas agroalimentarios en los próximos 10 años. Allí vemos cómo esa crecimiento, o sea, cómo se va a atender esa mayor demanda que estamos previendo de acá a 10 años. Obviamente el factor determinante allí es la productividad. Y vemos a nivel global brechas muy amplias en productividad por nivel de región, pero vemos que en América Latina y el Caribe es donde hay un mayor potencial de crecimiento de la producción agroalimentaria por ganancia de productividad. Europa, Norteamérica van a tener, se prevé un crecimiento mucho más limitado, principalmente por lo que es la restricción de recursos, regulaciones más estrictas, y la productividad va a seguir siendo el principal determinante del factor de crecimiento en la producción agroalimentaria. Allí ven el rendimiento de cultivos está determinado 83% por esos crecimientos en la productividad. En la productividad ganadera este número llega al 58%. Pensar también que las cadenas globales de suministro pecuario, como mencionaba antes, van a tener un rol muy significativo, porque tienen que atender precisamente a esa mayor demanda, ya sea demográfica como de ingresos que se va a dar, y que se va a volcar allí a un consumo de mayor proteína, que es el actual. Y lo que mencionaba, esto a su vez genera
más presión sobre el ambiente por parte de la agricultura, más necesidad de adecuación de los sistemas pecuarios y allí nuevas tecnologías, innovación, también esquemas de seguros, que vamos a ver un poco más adelante, van a ser fundamentales, ¿no? Ven que en Asia se prevé en particular un aumento significativo de estas inversiones en el sector ganadero. La participación de la pesca, si bien la pesca de captura va a estar estancada en los próximos 10 años o con crecimientos muy leves, allí la que va a ser una fuente muy importante de proteína animal es la acuicultura. Y Colombia tiene un potencial enorme de crecer en acuicultura y convertirse, como veíamos antes, en una mayor protagonista en lo que son los sistemas agroalimentarios a nivel global. Mencionar, esto es lo que les mencionaba, allí ven la línea azul es el crecimiento previsto para la acuicultura y la línea verde lo de pesca de captura. Entonces la acuicultura, vemos en FAO, va a ser muy determinante en poder suplir esa mayor demanda de proteína en los próximos 10 años. Un poco conclusiones también aquí es que si bien el precios reales de productos agrícolas se proyectan a la baja, pero productos básicos como soya, trigo, maíz, también otras commodities en general van a estar a la baja. Eso no implica, y sobre todo por cuestiones geopolíticas, de comercio, etcétera, no implica que se va a traducir en una baja de los precios de los alimentos, con lo cual no implica eso que va a impactar tampoco en reducir los índices de inseguridad alimentaria a nivel global. Allí se necesitan políticas muy concretas y específicas para abordar esta problemática de la carencia de acceso a dietas saludables de la población a nivel global. Algunos datos de la agroindustria nacional, no voy a dar datos porque ya creo que Bruce presentó un panorama muy completo sobre esto, pero sí un poco los impactos que nosotros desde FAO vemos que el sector agroindustrial puede tener en la economía colombiana. Obviamente el primero es de interés, es aumentar esa disponibilidad y estabilidad en la oferta de alimentos, la generación de empleos, diversificación de ingresos en las áreas rurales es muy importante, la agregación de valor e incremento de ingresos del productor. Yo creo que allí todavía el sector primario en Colombia está más dominado por los productos básicos y le falta o tiene ese potencial de crecimiento del procesamiento y la transformación de esos productos primarios. Un congreso y un espacio como este es fundamental en discutir qué alternativas hay allí. Integrar mejor a los pequeños productores y a las cadenas de valor productivos y mercados modernos. Allí obviamente en Colombia en particular todo el tema de tenencia de tierra, de gobernanza y de acceso a tierra, de generar esa seguridad jurídica legítima de los agricultores sobre sus propiedades, sobre la tierra, creo que es fundamental. Saben, Colombia está promoviendo dentro de un par de semanas lo que es una conferencia internacional de reforma agraria y desarrollo rural que va a ser en Cartagena. Esta es una conferencia global, tiene el apoyo de la FAO, el apoyo técnico de FAO, pero son discusiones que a nivel internacional muy sensibles, muy difíciles, pero que sí hay que dar, ¿no? Entonces creo que eso va a ser también fundamental. Y bueno, lo que mencionaba, ¿no? Reducir costos, aumentar los niveles de productividad, incorporar innovación. Saben muy bien cuáles son los principales retos o desafíos que enfrentan, que obviamente es altos niveles de informalidad, una infraestructura rural que necesita ser mejorada, temas de seguridad, dificultades de acceso a crédito. Creo que es muy importante trabajar allí, y las brechas tecnológicas y los mercados de alto valor agregado, cómo permitirían acceder a ellos. Esto lo voy a pasar porque ya Bruce habló bastante sobre el tema.
Y reflexiones finales en los 5 minutos que me quedan. Poco mencionar que sí, desde la FAO obviamente hay niveles de incertidumbre mucho mayores a nivel global, precisamente porque ahora las políticas comerciales están siendo utilizadas claramente como un instrumento estratégico de poder y lo están siendo utilizadas de forma muy incierta, incluso a nivel global, pero a nivel regional. El caso de Ecuador y Colombia es un claro ejemplo de esto. Creo que he equivocado mucho el instrumento para el tema, porque finalmente el impacto se da más en la seguridad alimentaria, en el acceso a los alimentos, sino para otras cuestiones de seguridad, ¿no? Los sistemas de alimento, energía, agua y la seguridad nacional están claramente, estrechamente interconectados, pero como veíamos ya no tanto en la globalidad, sino en un cuadro mucho más disperso de relaciones de países, ¿no? Un claro ejemplo de eso es cómo China ha diversificado un poco sus ingresos y cómo ha diversificado la importación de alimentos, ¿no? Y eso es también una estrategia de resiliencia de las economías nacionales, ¿no? Diversificar un poco las fuentes de acceso a alimentos. Y China es un ejemplo claro de cómo lo está haciendo, ¿no? Los cambios, bueno, allí más históricos, posteriores a la Guerra Fría, han redefinido mucho lo que es el comercio global, el acuerdo global de la OMC, pero que ahora todo ese sistema normativo y de reglas del comercio está en cuestionamiento y está más generando incertidumbres que certezas. La competencia de las grandes potencias que va a seguir. El comercio de alimentos cada vez más influido por la geopolítica, esto está muy, muy claro, y la ventaja comparativa entonces ya no es el mayor determinante del comercio internacional, sino que son estos factores más de geopolítica. Las cadenas de suministros están pasando por un reajuste. Yo creo que desde la COVID-19 en la actualidad todavía siguen tratando de acomodarse. Claro que estuvo la guerra de Ucrania, que fue un nuevo shock global a estas cadenas, y finalmente esas cadenas más fragmentadas que vemos a nivel global, que es un poco la característica que estamos viendo los últimos 2-3 años de la FAO, que generan incertidumbre, que generan mayor inflación en precios de alimentos y que finalmente impactan en índices de seguridad alimentaria más altos. En resumen, un poco el mapa global de alimentos, allí ven las conclusiones. Va a haber un crecimiento sostenido de la producción agrícola y pesquera a nivel mundial. Va a haber el comercio internacional como una pieza clave que permita o impida acceso a alimentos y a la mayor diversidad alimentaria. La diferenciación regional entre los países exportadores e importadores va a continuar persistiendo. Las innovaciones tecnológicas van a ser fundamentales para esas ganancias de productividad que permitan suplir esa mayor demanda que va a haber de alimentación a nivel mundial, y los desafíos ambientales y políticos van a seguir siendo una de las cuestiones de la agenda política tanto nacional como global a la que deben abordarse de forma colaborativa los países. La FAO entonces ve allí que uno de los factores fundamentales de trabajar es la generación de resiliencia. Esto implica dos cuestiones. El primero, lo preventivo, ¿no? Y allí hay varias estrategias que se siguen a nivel global y a nivel de los países que es sumamente importante. Por ejemplo, los sistemas de alerta temprana, el enfoque de una salud que integra lo que es salud vegetal, animal y humana para hacer frente a shocks como el COVID-19, y también los seguros agrícolas y los esquemas de seguros agrícolas son fundamentales en este factor más preventivo de generar resiliencia en los sistemas agroalimentarios. Y el segundo, aparte de generar resiliencia, es responder ya a los shocks.
Hoy día sabemos, no importa lo que hagamos, en los próximos 10 años los efectos y los fenómenos climatológicos van a ser más impredecibles y más continuos, ¿no? Entonces, allí tenemos que tener también estrategias de responder a esos shocks que sabemos, repito, no importa lo que hagamos, van a venir, van a pasar en los próximos 10 años, y allí vemos desde FAO que si programas que hagan directo, digamos, apunten directo al tema de a mejorar la inseguridad alimentaria, son efectivos a nivel regional. Hay muchos ejemplos exitosos de este tipo de programas sociales, como programas de alimentación escolar, como programas de producción agrícola y cadenas de abastecimiento más locales que pueden ayudar. Yo creo que también el equilibrio entre la producción local de alimentos y el comercio, con este contexto de incertidumbre que vemos, va a ser también clave en los países, a encontrar ese equilibrio adecuado entre cómo producimos alimentos a nivel local, pero también cómo comerciamos estos alimentos va a ser fundamental. Otro tema que no abordé, pero lo dejo también como reflexión, es el de pérdidas y desperdicio de alimentos, que está muy ligado también a la agroindustria. Allí creo que es fundamental pensar eso, porque eso agrega un poco a esa mayor demanda prevista de acá a los próximos 10 años en el tema alimentario, ¿no? Reducir la pérdida y desperdicio de alimentos va a ser fundamental. Eso de mi parte, ya me pasé del tiempo. Muchísimas gracias por su atención y nuevamente muchísimas gracias a la Andy, a Bruce y a Camilo por la invitación a la FAO. Gracias.